En la penumbra de una mansión que parecía más un mausoleo que un hogar, Carlos Rivera, el magnate de los bienes raíces que había construido un imperio sobre el acero y el concreto, empujó la puerta principal con un suspiro de agotamiento. Era una noche de tormenta en Madrid, y el reloj marcaba las 10, mucho antes de lo habitual para un hombre cuya vida se medía en reuniones interminables y vuelos transatlánticos. No esperaba encontrar nada más que el silencio opresivo que lo recibía siempre, roto solo por los murmullos erráticos de su madre, Elena, atrapada en las nieblas del Alzheimer. Pero esa noche, un sonido lo detuvo en seco, una risa, suave, genuina, como el eco de un recuerdo olvidado. Carlos se acercó sigilosamente al salón, el corazón latiéndole con una mezcla de curiosidad y temor. Desde el umbral, vio la escena que cambiaría todo. Allí estaba María, su empleada de la limpieza, una mujer de 30 y tantos años con manos callosas y ojos que guardaban historias no contadas, sentada en el suelo junto a Elena. La anciana, con su cabello plateado desordenado y una manta raída sobre los hombros, sostenía un viejo álbum de fotos como si fuera un tesoro. María no limpiaba, no fregaba platos ni doblaba ropa. En cambio, le hablaba a Elena con una ternura que parecía brotar de lo más profundo de su alma. «Mira, doña Elena, aquí estás tú de joven, bailando en esa fiesta. ¿Recuerdas el vals? 1, 2, 3, vamos, intentémoslo». Y así, con movimientos lentos y pacientes, guiaba las manos temblorosas de la mujer, tarareando una melodía antigua que llenaba la habitación de calidez. Carlos se quedó paralizado, oculto tras la puerta entreabierta. Él, que había contratado a María hacía apenas 6 meses por su eficiencia y discreción, nunca la había visto así. Para él, era solo una sombra en su rutina. Llegaba temprano, se iba tarde, y mantenía la casa impecable mientras él ignoraba el deterioro de su madre. Elena había sido una vez la luz de su vida, una maestra de escuela que le enseñó a soñar grande, pero el Alzheimer la había robado pedazo a pedazo. Carlos, consumido por su ambición, la había relegado a cuidados médicos impersonales, visitas fugaces y promesas vacías de mañana lo arreglo. Ahora, esta mujer, que ganaba un salario mínimo y llegaba en autobús desde los suburbios, tejía momentos de magia con hilos de paciencia infinita. Intrigado, Carlos no se movió. Escuchó cómo María continuaba, su voz un bálsamo contra la tormenta exterior. Mi abuela también olvidaba cosas, doña Elena. Al final, solo recordaba las canciones y las risas. Así que yo le cantaba, como ahora a usted. Porque el amor no se olvida, ¿sabes? Se queda en el corazón, aunque la mente se nuble. Elena sonrió, un destello de lucidez en sus ojos velados, y apretó la mano de María como si fuera la de una hija perdida. Carlos sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas noches había pasado él en hoteles fríos, firmando contratos millonarios, mientras su madre preguntaba por él en vano? ¿Cuántas veces había visto a María limpiar las lágrimas de Elena después de un episodio, asumiendo el rol de familia que la había abandonado? El descubrimiento lo golpeó como un rayo. Aquella misma tarde, en una junta directiva, Carlos había despedido a un gerente por falta de lealtad. ¿Pero qué era el sino un hipócrita? María no solo cuidaba la casa, cuidaba el alma de Elena. Y en su egoísmo, él ni siquiera lo había notado. Un recuerdo lo asaltó de repente, el día en que contrató a María. Ella había llegado con una sonrisa cansada, mencionando de pasada que cuidaba sola a su hijo pequeño, huérfano de padre. «No se preocupe, señor, yo me encargo de todo», había dicho. Y lo hacía. No por dinero, sino por esa chispa de humanidad que Carlos creía extinta en un mundo de transacciones. Decidido a no interrumpir, Carlos retrocedió en silencio y subió a su estudio. Pasó la noche en vela, revisando papeles no por trabajo, sino por el peso de la culpa. Al amanecer, con el sol filtrándose a través de las nubes, llamó a su asistente. «Cancela todo. Hoy no hay reuniones». Luego, buscó a María, que ya preparaba el desayuno con su habitual eficiencia. La encontró en la cocina, tarareando la misma melodía de la noche anterior, mientras Elena dormía plácidamente en su habitación, por primera vez en meses sin agitación. «María», dijo Carlos, su voz ronca por la emoción contenida. Ella se giró, sorprendida, limpiándose las manos en el delantal. «¿Desde cuándo?» No terminó la frase. No hacía falta. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de comprensión. «Desde el principio, señor».
Su madre, ella me recuerda a mi abuela. No podía dejarla sola con el silencio. Carlos asintió, y en ese instante, el millonario que todo lo tenía se sintió desnudo ante la verdadera riqueza. No lo puedo creer, murmuró, repitiendo el eco de su propio asombro. Ha sido más familia para ella que yo. Lo que siguió fue un torbellino de generosidad nacida del arrepentimiento. Carlos no solo duplicó su salario, le ofreció un puesto permanente como cuidadora principal de Elena, con un apartamento adjunto a la mansión para que su hijo pudiera mudarse con ella. Pero no paró ahí. Organizó una fundación en nombre de su madre, dedicada a apoyar a familias con Alzheimer, financiada con parte de sus ganancias. Y lo más profundo, prometió visitas diarias, tardes de cuentos y bailes torpes, reconectando con Elena a través de los ojos de María, quien se convirtió en el puente que él nunca supo construir. Semanas después, en una cena improvisada bajo las estrellas del jardín, Elena miró a Carlos con una claridad fugaz. «Hijo, has vuelto», susurró, mientras María sonreía a su lado, sosteniendo su mano. Carlos, con lágrimas rodando por sus mejillas curtidas por el éxito, supo que el verdadero imperio no se edifica con ladrillos, sino con actos de bondad desinteresada. En un mundo que corre hacia el vacío, la verdadera fortuna reside en detenerse, ver al otro y extender la mano. Porque la humanidad no mide en ceros, sino en corazones que laten al unísono, recordándonos que nunca es tarde para sanar lo roto con un poco de ternura. Y así, en esa mansión que ya no era un mausoleo, floreció una familia improvisada, un faro de esperanza para todos aquellos que, como Carlos, aún buscan el camino de regreso al amor.